2. Hace varios años, el sacerdote Álvaro, el nombre es ficticio, murió en Bogotá. Su caso se convirtió en noticia porque se supo entonces que durante 28 años fue pareja homosexual de un joven laico a quien llamaremos Pedro, que lo acompañó durante todo ese tiempo en sus labores domésticas y en tareas de la curia. Cuando el padre Álvaro murió, el joven Pedro quedó sin oficio, sin trabajo y sin vivienda. Reclamó entonces ante el Seguro Social la pensión de sobreviviente, ya que el padre Álvaro tenía la condición de pensionado al morir. El Seguro Social le negó ese reconocimiento y Pedro recurrió a la tutela. Un juez la declaró improcedente. El joven recurrió en segunda instancia al Tribunal Superior de Bogotá, que también la declaró improcedente. La Corte Constitucional seleccionó la tutela para revisarla y fallar sobre ella. Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte tumbó los dos fallos hace cerca de un año y dictó sentencia en favor de Pedro. El procurador Alejandro Ordóñez pidió ante la Corte la nulidad del fallo que le reconocía la pensión a Pedro. La Corte falló y no solo reiteró la sentencia reconociendo el derecho a la pensión de Pedro, sino que llamó seriamente la atención del procurador y le exigió someterse a la ley y a las sentencias que defienden los derechos de las parejas del mismo sexo. El nuevo regaño de la Corte al señor procurador es de este tamaño. Le dice que una cosa son sus criterios personales y otra, las sentencias a las que tiene que someter. Cámara de Comercio de Bogotá. 3. La Corte Constitucional le hizo hoy el más severo llamado de atención al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Como se sabe, la Corte adoptó la sentencia T-716 de 2011, en la cual protegió los derechos de dos parejas del mismo sexo. En ese fallo estableció que si el compañero permanente que sustentaba económicamente a la pareja fallecía, él o la sobreviviente tenía derecho a la pensión en idénticas condiciones que las exigidas a las parejas de diferente sexo. Además señaló que como la sentencia C-577 de 2011, la Sala Plena de la Corte había concluido por unanimidad que las parejas del mismo sexo son una modalidad de familia constitucionalmente protegida. Entonces, ese argumento era concurrente en la validez constitucional de la pensión de sobrevivientes de las parejas gays. Y resulta que el Procurador General presentó una solicitud de nulidad contra la sentencia al considerar que el argumento sobre el carácter de familia de las parejas del mismo sexo era una indebida modificación del precedente constitucional sobre la materia. La Corte dijo hoy que lo propuesto por el Procurador era a todas luces equivocado, en tanto el reconocimiento de las parejas del mismo sexo como forma constitutiva de familia era un asunto suficientemente definido por la sentencia C-577 de 2011. Por ende, no existía ninguna modificación o desconocimiento del precedente. Antes bien, la Sala Plena le indicó al Procurador General que su solicitud de nulidad no estaba basada en la alegada incompatibilidad entre la sentencia T-716 de 2011 y el precedente aplicable, sino en su personal y sistemática oposición a las distintas decisiones de la Corte que han reconocido derechos a las parejas del mismo sexo, tanto patrimoniales como familiares. Le indicó que la protección constitucional de las familias conformadas por parejas del mismo sexo no es un asunto discutible, sino que se deriva con claridad de la Constitución, como lo explicó la Corte en la sentencia C-577 de 2011. El auto señala que bien podía el procurador disentir por la libertad de opinar que está garantizada en las sociedades democráticas, pero le aclara: esos desacuerdos no tienen efecto respecto del grado de protección reconocido por la Constitución a las parejas del mismo sexo. Y la Corte le recuerda al procurador que tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales, entre ellas las que profiere la Corte Constitucional. Y mucho más enfática y vigorosamente le notifica lo siguiente: el señor Procurador General tiene la función constitucional de vigilar el cumplimiento de la Carta, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Las sentencias que adopta la Corte Constitucional son decisiones judiciales cuyo cumplimiento la Carta encomienda, entre otras autoridades, al Procurador General de la Nación. Ay, 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 ay. Hasta mañana, que descansen.